convertirlo a YouTube. Todos me están escuchando bien, ¿verdad? ¿O sigo estando sonando muy lejos? Sí, no entiendo nada. ¿Me escuchan bien? Sí, Listen, se escucha. Sí, se Pero escucha. bien. Ya, ok, creo que se escuche biencito, biencito. ¿Dónde está? A ver, déjame. Bien, este es un tema que ya lo hemos visto días atrás, pero quedó algo así como un vacío. Bueno, esto lo vimos la semana pasada, que es la historia de la psicología, la historia de la psicología cognitiva, pero quedó algunos temas pendientes en ello. Uno de estos es la caja de Turing, ¿no? Bueno, si ustedes revisan un poco de de la información que se maneja sobre este equipo, es un equipo que se puede adaptar para simular el funcionamiento de otras máquinas, ¿no? Entonces es un equipo que servía para simular cómo iban a funcionar algunas máquinas. Y, y este equipo fue utilizado para simular, hacer una metáfora de cómo funcionaba la mente en relación a un ordenador. Esta máquina de Turing entonces tenía esa particularidad de poder adaptarse y funcionaba con una cinta similar a la que se utilizan en los programas de computación. En los programas de computación su lenguaje se escribe con ceros y unos. Desconozco cómo sea un lenguaje de programación. No sigue un orden lógico, pero este lenguaje en el cual se basaba su máquina utilizaba unos y ceros, ¿no? Era un lenguaje y que a través de este equipo podía simularse en cualquier otro equipo. No era un equipo que sirviera para algo específico. No trataban de simular la lógica de funcionamiento. De ahí que podían utilizar esta máquina para explicar algunos funcionamientos del cerebro. Bueno, sigue la lógica de entender al cerebro como una computadora. Después surgió esta pregunta interesante, ¿no? Hay un pentágono que ustedes habrán visto. Obviamente hoy día este pentágono es mucho más grande. En ese entonces, cuando surgió la psicología cognitiva, se conformaron lo que eran las ciencias cognitivas, es decir, un conjunto de ciencias de diferentes campos de estudio que trataban de estudiar la cognición, el conocimiento humano. Y en ese entonces, a ver, veamos si aquí está reflejada la fecha. Aquí está, en 1978, la Fundación Sloan organizó un comité académico de distintas disciplinas, y entre estas se encontraban la filosofía, la lingüística, la antropología, la neurociencia, la psicología y las ciencias de la computación. Y formaron un hexágono cognitivo, que obviamente hoy día es mucho más grande, porque más ciencias ya se han ido incorporando. ¿De qué se trataba entonces? Se trataba de entender de manera integral lo que era la cognición. La psicología participaba desde donde nosotros nos estamos dando cuenta ahora, desde la explicación de los procesos cognitivos. Pero, por ejemplo, aquí hay una ciencia que se llama antropología. La antropología es la ciencia que estudia al hombre. Y la antropología se divide en diferentes especialidades. Una de ellas se llama antropología cultural. Y lo que la antropología cultural estudiaba en relación a la cognición era cómo se formaban o se desarrollaban estos procesos cognitivos que ya explicaba la psicología en las diferentes culturas. Ustedes se habrán dado cuenta que algunas culturas desarrollan de diferente manera el número, el cálculo,
Tendríamos que ver muchas investigaciones, pero por ejemplo, alguna de ellas, una de las, eh, una de las explicaciones más interesantes que surgió dentro de la psicología fue cuando se diseñó los test de inteligencias con Binet. Una vez que el diseño se trató de aplicar a todos los contextos, querían ver cómo era la inteligencia de los países. Hoy en día se tiene la medida de inteligencia de todos los países del mundo. Si quieren conocer sobre esto, pueden visitar algunas páginas donde se ve esto. En cuestión de Bolivia, nuestra inteligencia está por debajo de la media. Nuestro nivel de inteligencia es demasiado bajo. Entonces, y subir el coeficiente intelectual de una nación toma bastantes años. Entonces, sin embargo, haciendo este análisis de la inteligencia en los países, hay un efecto y este efecto nos dice que cada año la inteligencia de todos los países sube. Cada año, cada década, el hombre humano, no importa dónde se encuentre, es más inteligente que años pasados. Pero entre los países hay una diferencia de inteligencia. En el caso de Bolivia, aún nos falta bastante para alcanzar a los países más desarrollados, pero es posible. Ha habido naciones como Chile, que teniendo una inteligencia inferior, ha desarrollado todo un proceso educativo donde ha hecho que su comunidad, las personas de sus países, alcancen unos niveles altos de inteligencia en general en toda su población. Sin embargo, estos test de inteligencia en ese entonces surgían de que cuando se aplicaba a comunidades indígenas originarias de los campesinos, el resultado obviamente era inferior. Y el test de inteligencia medía aspectos que las personas de las comunidades campesinas no habían desarrollado en sus niños. Y entonces los niños del campo siempre aparecían en los test de inteligencia inferiores a los de la ciudad. Esto hay que repensar los test, ¿no? ¿Cómo era posible que esto fuera así? Porque hay niños del campo que tienen otro conjunto de habilidades que le permite tener o adaptarse a su contexto y desarrollarse de manera favorable. Entonces se han ido encontrando particularidades en las culturas. Estas particularidades en las culturas las estudia la antropología. Estudia cómo las comunidades indígenas, también las comunidades urbanas, los barrios, van participando socialmente en la construcción de los procesos cognitivos de las personas. Si ustedes van revisando este documento, van a encontrar cómo la inteligencia artificial, la antropología cognitiva, la lingüística, por ejemplo, se encarga de cómo el fenómeno cognitivo se adquiere, se va construyendo, cómo se construye el lenguaje como un fenómeno cognitivo. Hay una filosofía también de la mente, cómo se relaciona la mente, el cerebro. Las neurociencias estudian todo el sistema nervioso y los realizan a través de diferentes técnicas muy modernas, como la resonancia magnética, las tomografías, y van comenzando a arrojar luz sobre el funcionamiento cognitivo. Entonces, lo que surgió en 1978, hoy ha crecido. Se ha conformado todo un conjunto de ciencias cognitivas. Y hoy día también se ha aumentado la familia y ahora se llama una comunidad de neurociencias cognitivas. Entonces, ha crecido, se ha ampliado. La cognición es lo que más se estudia hoy día en el ser humano, es lo que más se estudia en la psicología. La emoción también tiene una gran participación, pero van a darse cuenta que la emoción se estudió conjuntamente con la cognición. ¿No bien? Esto nada más ante una solicitud de una de las compañeras que me pidió que pudiera explicar
y le pido disculpas porque me he estado olvidando clase tras clase y cuando termino la clase se me viene a la mente y me da pena, pero bueno, no quise que ese sentimiento de culpa siguiera en mí y bueno, ya espero que con esto se haya podido explicar de manera más clara cómo funciona. Ok, a ver, vamos a ver. Bien, vamos a continuar esto con la evaluación de la memoria. Tengo en mis manos y por favor háganme recuerdo y les comento que estoy con muchas actividades y cuando termino con ustedes la clase, inmediatamente se me viene otra actividad y bueno, después me olvido y recuerdo juntamente cuando los veo a ustedes. Así que les pido de manera muy encarecida que me escriban al grupo de WhatsApp, para que me recuerdo que tengo que subirles el NeuroSIP. Pero también les cuento que he encontrado otra prueba muy bonita de aplicación muy rápida y se llama el test, déjenme ver. Lo he estado aplicando en mi trabajo ahora y resulta ser muy, muy bonito. Se llama test breve para la evaluación del estado cognitivo y está hecho por una de las marcas más importantes de evaluación en psicología. Es parte de los tests de Beisler. Ustedes van a llevar en psicometría los test de inteligencia de Beisler y van a llevar el test para niños pequeños, van a llevar el test para niños y adolescentes y van a llevar el test de inteligencia para adultos. Son test muy largos, muy extensos, pero se toman, se aplican. Y lo piden las empresas, las instituciones, ganas de eso. Pero en algunos trabajos no tienes tanto tiempo como quisieras para poderlos aplicar todos. Entonces tienes esta oportunidad de tener un test corto para evaluar las funciones cognitivas. Tengo ambos, si gustan se los paso. Si me da el tiempo, podríamos ver el test de Beisler, el test breve de evaluación del estado cognitivo. Bueno, veamos cómo avanzamos y si nos da el tiempito lo vamos a ver. Bien, ayer nos quedamos en la memoria y en la evaluación. Les decía que esta es una parte de la evaluación de la memoria visual y vamos a ver ahora parte de lo que es la memoria auditiva. ¿Okay? Necesito que alguien, por favor, me colabore. Voy a leer una historia de un test que se llama NeuroSIP, Atención y Memoria. Es de una neuropsicóloga muy famosa que se llama Peggy Ostrowski. Y bueno, colaboradores son otros más. Y vamos a evaluar en este el test. Y es un cuento muy bonito. Me gustaría, por favor, que alguien lo pueda ayudar con él. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Camila. No te escucho bien. ¿Camila? Ya se me. Ay, creo. Difícil por Camila. Camila. Daniela. Camila, Lisen. Ok. Escúchame, Camila. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo te voy a leer una historia. No quiero que anotes nada, pero sí quiero que le prestes mucha atención. Después te voy a pedir que tú me la cuentes. ¿Está bien? Ya, Lisen.
Esta es una prueba de memoria y es un relato y que dice, la familia López realizó un viaje en camión de la Ciudad de México a la ciudad de Acapulco. A la mitad del camino, el camión se detuvo en un pueblo y el pequeño Miguelito se bajó sin que sus padres se dieran cuenta. Un momento antes de que el camión se detuviera en marcha, an- un momento antes de que el camión se pusiera en marcha, el padre de Miguelito se dio cuenta que su hijo no estaba e inmediatamente se bajó corriendo del camión. Después de 10 minutos de estar buscándolo, se encontró con el señor Carrillo, el conductor del camión. Lo traía agarrado de la mano. Camila, te pido por favor que me vuelvas a contar el cuento que yo te relaté. Ya listo. La familia López había salido de viaje y a mitad del camino se paró el auto y Miguelito se bajó y antes de que el auto arranque, el papá se dio cuenta que no estaba Miguelito, se bajó del auto y fue a buscarlo y encontró a el conductor de un camión agarrando a Miguelito de la mano y eso. Muy bien, lo has hecho muy bien. Mm, En el test que tú vas a ver, si tienes la oportunidad de descargarlo cuando lo pueda subir al grupo, cuando ustedes me lo escriban para que no me acuerde, te vas a dar cuenta que el relato está dividido en unidades de memoria. Un conjunto de palabras hacen una unidad de memoria. Por ejemplo, la familia López es una unidad. Realizó un viaje en camión, es otra unidad. De la Ciudad de México es otra unidad. Entonces tiene varias unidades, al menos creo que tiene como 15 unidades. Entonces lo que uno hace como evaluador es escuchar el relato que te está haciendo la persona a quien tú estás evaluando y vas contando cuántas unidades de memoria esa persona puede recordar cuando realizó este relato. También es bueno decirle que hay palabras que ellas introducen, ¿no? Eh, a veces las personas para complementar aquello que no se recuerdan utilizan palabras y es bueno durante la evaluación que le puedas decir que esas palabras no se utilizan. Por ejemplo, yo utilicé la palabra camión y Camilo utilizó la palabra auto. En ningún momento yo dije auto. A eso se llama intrusión. No es malo. No es malo mientras no se repite. Si la persona más adelante relata el mismo cuento y a pesar de que tú le has dicho que debe corregir, decir camión y no auto, entonces en ese momento esta persona está además de haciendo una intrusión, perdón, está haciendo una perseveración, está manteniendo una conducta errónea. Eso no es un buen indicador ya. La perseverancia de cometer errores ya no es un buen diagnóstico, ¿no? Ya es algo que está funcionando mal. Entonces, por ejemplo, esta es una prueba, ¿no? ¿Alguien más quiere colaborarme? Tengo una segunda historia. Pero Camila, después vamos a volverte a hacer algunas preguntas, ¿está bien? Pero alguien más, quizás un varón o alguien más de las señoritas. Leonela, ¿quieres ayudarme? Sí, listen. Te voy a leer una historia y te voy a pedir que te acuerdes lo más que puedas, ¿está bien? Está bien, listen. Muy bien, la historia dice, el martes la señora García fue a comprar al mercado.
que estaba a 3 cuadras de su casa. Tenía que comprar 1 kilo de azúcar, 2 litros de leche para hacer un pastel, porque el sábado siguiente ella y su esposo festejarían sus 15 años de casados. Salió de su casa apresurada y al llegar a la tienda se dio cuenta que no llevaba suficiente dinero, por lo que nada más compró medio litro de azúcar y 1 litro de leche. El pastel que hizo fue muy rico, pero no alcanzó para todos los invitados. ¿Puedes repetir, por favor, la historia que te acabo de contar? El pasado sábado salí a comprar torta, creo que dijo, Mm, para me- su aniversario, el 15, pero cuando sucedió ese día, dice que no dio toda la torta. Ya, muy bien. Ok, entonces, ¿pero me escuchaste bien todo el relato? Se escuchó entrecortado. Un poquito entrecortado. ¿No escuchaste todo? Sí, casi todo. Ok, bien. Camila, ¿estás ahí? ¿O ya te fuiste? Estoy aquí, listen. ¿Me puedes volver a contar la historia que te conté hace un momento? Lo que te acuerdas. Ya. La familia López había salido a dar un paseo y se le apagó el camión, se le apagó el camión a mitad del camino y Miguelito se bajó y cuando el papá quiso encender, notó que no había Miguelito y salió a buscarlo y lo pilló agarrado de la mano del conductor del camión. Ok. Lo que primero evaluamos en vos, Camila y Leonela, es la memoria inmediata, es la memoria de trabajo, aquello que puedes mantener solamente segundos. Lo esperable es que no puedas recordar siempre todo. Lo que tratamos de llevar siempre a nuestros evaluados es a que rindan a su máximo potencial. Si una persona pudiera recordar todo sería fabuloso, sería muy bueno, pero la mayoría no lo hace. Los segundos se llama ya, estoy evaluando ahora, Camila, la memoria a largo plazo. Eh, He tratado de producir algunas distracciones con el objetivo de que tu mente tuviera el tiempo de olvidar algunas cosas. Y como te darás dando cuenta, ya son menos recuerdos. Muy bien. Ahora, hay información que se guarda en tu cerebro, pero es muy difícil extraerlo, ¿no? Entonces, hay una parte en la memoria que se llama recuperación, ¿sí? ¿Cómo evaluamos la recuperación? Lo evaluamos de la siguiente manera. Camila, te voy a dar 3 opciones y quiero que escojas una, ¿está bien? La familia López viajaba de México a Acapulco, uno, de México a Michoacán, dos, o de México a León. De México a Acapulco. Bien, muy bien. Ese recuerdo lo tenía almacenado también en su cerebro, pero tenía muchas dificultades para evocarlo. Entonces nosotros hacemos esta actividad, le comenzamos a dar opciones a las personas para que puedan recordar información que está en su cerebro y que no se ha olvidado, pero que tiene dificultades para que salga. Si Camila tuviera dificultades además para recordar a pesar que le diéramos ayudas, ahí hay un problema de memoria, un serio problema de memoria.
Las personas pueden haber conocido un evento, también pueden haberlo guardado. Mm, pero también es natural que algunas de estas cosas se puedan olvidar. Lo que sí define mucho lo que es la memoria es la recuperación, si es capaz de recuperar. A ver, hagamos algo más. Camila, ¿recuerdas el nombre del conductor? Te voy a dar tres opciones. Señor Luis, señor Castillo o señor Marcos. Castillo. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, esa información sí estaba en tu cerebro, solo que tenías opciones para recuperar. Esta es una prueba que se puede tomar verbal. Para las personas que tienen dificultades con esta condición, también se muestra, por ejemplo, caras, ¿no? Y debajo se pone el nombre, cara de hombres y mujeres, y después se les pide que puedan identificarlo en un conjunto de caras y de nombres. También este mismo ejercicio se puede hacer mostrándoles dibujos, por ejemplo, en esta prueba del test cognitivo breve, hay 4 dibujos que se les muestran, le piden que identifique qué es, y después de un rato se les pide que recuerden qué dibujo se les ha mostrado, ¿no? Por ejemplo, puede haber una manzana, puede haber el dibujo de un perro, puede haber el dibujo de una silla. Y después se les dice, ¿te acuerdas qué dibujo te mostré? Y dicen, sí, era una manzana, te envié una silla. Y después incluso si no recuerdan, se les puede comenzar a estimular para que hagan la recuperación. Por ejemplo, no se acordaban de silla, que tú le dices, es un objeto para sentarse. Ah, sí, silla. ¿Eh? Pero si a pesar de la ayuda, a pesar de darles algunos indicios, no recuerdan, eso es malo. ¿Ok? Estos son ejercicios para trabajar la memoria. Eh, Perdón, estos son ejercicios para la evaluación de la memoria. Ustedes tienen ahora en la plataforma, y lo voy a subir porque entiendo que Ana no tiene todavía acceso. Am, lo voy a subir al grupo para que ustedes puedan revisar ejercicios de estimulación o de mantenimiento. ¿Ok? Ejercicios orientados para las personas que sufren Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad del olvido. Las personas, en su mayoría, lo pueden llegar a sufrir. ¿Ok? Es importante tener este conocimiento porque, por ejemplo, hoy tuve que atender un caso de unos hijos que se quejaban de su padre. El padre había sufrido un embolia, aquí lo llaman, ¿no? Pero nosotros sabemos que el término correcto como psicólogos se llama accidente cerebrovascular. Una vena o una arteria de su cerebro se ha obstruido. Y eso, alguien está escuchando mal. ¿Me están escuchando bien? O tal vez debo moverme a otro lugar. Yo entrecortado, dice. ¿Y por qué no me lo dicen? A ver, mm, yo me esfuerzo. A ver, voy a moverme ya. Tal vez se escuche mejor aquí afuera, pero aquí no hay sillas. Ah, no, Listen, era mi internet. Ya me di Ah, cuenta, pensé que lo estaba escuchando. pero hay alguien más que está escuchando mal. Al menos serán dos. A ver, ya he salido Yo, aquí Listen, afuera. pero ya lo escucho bien. Ok, entonces los mosquitos me van a comer por usted. Ok. Bueno, ahora, ¿cómo me escucha? ¿Me escucha mejor? Bien, Lizzy. Se escucha Sí, bien. Lisa. Ya. Bueno, ¿en qué estaba? Bien. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, les estaba... Algo sobre la persona con Alzheimer. Ah, ya, ok. Bien, hoy tuve que atender un caso
donde los hijos traen a su padre a mi oficina para que yo le evalúe, para que Lisa, digan, ¿me puede escuchar a mí? sí, yo lo escucho. Hay un bebé, qué bien, que estar alegre con ese bebé. Son muy bonitos los niños. Ve, ¿querías decir algo? No, Lisa, sino que estaba meta a hablar y no, y parecía que no me escuchaba. Ah, ya. Ok, perfecto. Te escucho bien. Bien, continuemos. Entonces, cuando traen a esta persona, lo que los hijos me piden es que evalúen al padre, porque el padre había salido a la calle, había ido a hacer cola un día al banco cuando no le correspondía, pero lo complicado es que el padre había ido hasta la policía y había traído 2 camionadas de policías a su casa para que arresten a sus hijos porque denunció que lo estaban agrediendo, pegando y bueno, y le habían robado dinero. Entonces, lo que ellos esperaban que con la evaluación se pudiera decir que el padre estaba mal y que la denuncia que el adulto mayor había hecho no iba a corresponder, no tenía no sentido. Cuando termino de evaluar a la persona con unas evaluaciones bastante breves, porque primero se hace una evaluación de screening, se llaman, para descartar algunas afectaciones y encontrar otras, porque vas a darte cuenta que tienes muchos test, tienes que seleccionar y orientarte en la evaluación a aquellos componentes que tú crees que están fallando. No puedes evaluar todo. Imagínate, tienes test muy buenos para cada componente, pero cada prueba te puede tomar horas. Imagínate, pasan 10 horas con el adulto mayor evaluándolo para saber cómo está. Es muy difícil. Lo que ustedes van a aprender son estos test de screening, que es evaluar rápido un proceso cognitivo, bueno, todos los procesos cognitivos en cuestión, y vas a tratar de identificar en ellos cuál tuviera dificultades. En los que tiene dificultades es donde tú vas a profundizar, donde vas a buscar tus mejores tests y vas a aplicar una evaluación mucho más completa. En el test de screening de este adulto mayor se nota que ha tenido dificultades y está afectando algunas áreas de su cerebro, pero la memoria lo tenía muy bien escondido. Tenía 75 años y tenía unas buenas recuperaciones, y a pesar de que olvidaba algunas cosas, si tú lo ayudabas a recuperar, recuperaba la información. No tenía Alzheimer, no estaba lejos de una demencia. Entonces, era probable que quizás el adulto mayor estuviera haciendo alguna denuncia correcta, tal vez no, pero esa persona necesitaba mayores indicios de evaluación, ¿no? Entonces, por eso les digo, deben tomar con mucho cuidado la evaluación cognitiva porque les va a ayudar mucho a encontrar indicios sobre posibles eh, dificultades, sobre posibles deterioros cognitivos o descartarlos también. Y esto les hacía alusión porque el texto que ustedes van a revisar es sobre Alzheimer. Hay personas que sufren la pérdida de la memoria a partir de los 65 años y en ahí adelante la pérdida es progresiva. Hay ejercicios para mantenimiento, pero no es la cura. No hay una cura para el Alzheimer. Recién estamos descubriendo las causas que producen Alzheimer. Es probable que con un tiempo haya una cura. Lo que por el momento sí hay son tratamientos, medicamentos, fármacos para reducir el impacto del daño que se está produciendo en el cerebro. Es una enfermedad que destruye las células del lóbulo temporal y va avanzando hacia alrededor del cerebro. En la parte posterior, lo que es lóbulo occipital y parietal, se va destrozando esa área, ¿no? Por un proceso neurodegenerativo muy agresivo. Y, y con el tiempo progresivamente van perdiendo sus funciones hasta llegar a ser muy dependientes, inclusive hasta para vestirse. Entonces, para evitar eso, ha habido comunidades y una de estas comunidades
comienza a difundir material de cómo las personas pueden ayudar a otras personas a mantener sus funciones cognitivas y además de tener esa medicación farmacológica, poder hacer una intervención con actividad, ¿no? Y ese material lo tiene, lo voy a volver a subir al grupo para que todos puedan revisarlo. Ahí van a encontrar ejercicios sobre cómo hacer ejercicios de mantenimiento de la memoria. No sé si hay alguna duda sobre la memoria antes de pasar al lenguaje. Bien. Si tuvieran alguna duda, con gusto lo podemos responder después también. La tercera, el tercer proceso cognitivo se llama lenguaje. Este gráfico me ayuda mucho a mostrarles cómo hay una representación real de un objeto, hay una representación mental y la persona puede convertir esa representación mental en palabras con sentido para las personas en uno u otro idioma, ¿no? Esta es la definición del lenguaje. Es un sistema de comunicación simbólico, ¿no? Es decir, tiene que tener sentido el conjunto de palabras que se manifiestan a través de las lenguas. Las lenguas son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra es la representación. ¿Ok? La palabra manzana es una representación de algo real que es una fruta manzana. No es el objeto mismo, es una representación. Es una representación, es una presentación de un objeto. De ahí que viene que es algo simbólico, ¿sí? Si yo ahora digo manzana, no es que esté una manzana aquí al frente, no es una manzana real, es una representación de eso. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura. Entonces van a tener que evaluar también la escritura mediante los órganos afectores musculares, ¿sí? Los órganos que siguen las órdenes del cerebro mediante de las extremidades superiores del sistema bucofonador, ¿no? Es decir, por una parte el lenguaje se va a representar a través de la escritura y ejecutada por las extremidades superiores o a través de la palabra realizada por el sistema bucofonatorio, ¿no? La laringe, ¿no? Si ustedes tocan su laringe, van a ver cómo se mueve, cómo vibra. Y aquí está la diferencia entre nosotros y los logopedas. Nosotros como psicólogos y los que quieren especializarse en esta área se van a llamar neuropsicólogos y los más especialistas se van a llamar afasiólogos, ¿no? Son las personas que analizan, resuelven e intervienen en problemas de lenguaje producto de lesiones cerebrales. Ustedes son los profesionales que intervienen en el lenguaje que han sido afectadas por lesiones cerebrales. El logopeda, que es nuestro colega, nuestro amigo, con quien trabajamos, también trabaja el lenguaje, pero él trabaja en aquellos problemas que se han producido por problemas en este sistema bucofonatorio, problemas en la laringe, problemas con la lengua, eh, cualquier cuestión que se haya producido a ese nivel. Si el daño es neuropsicológico o el daño es de una lesión cerebral, él no interviene, intervenimos nosotros. Pero también estamos su colaboración porque hay un momento en la intervención, las personas van a necesitar nuevamente controlar los músculos bucofonadores para poder articular palabras. De ahí que sea nuestro colega, trabajamos con él, trabajamos un problema en común, pero nuestra intervención es de diferente manera.
Esto es importante que lo conozcan. Son los componentes del lenguaje. Es importante que lo tengamos en cuenta porque de esto depende la evaluación que vamos a hacer. El componente más básico del lenguaje se llama fonema. El fonema es la unidad individual de sonido, ¿sí? Cuando hablamos de fonema estamos hablando de una letra. Es la unidad individual de sonido más pequeña que podemos encontrar. El segundo nivel se llama morfema. Son las unidades más pequeñas de la palabra que tienen sonido, cuya combinación generan palabras, ¿sí? Aquí ya son las dos sílabas, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, que al formar o al juntarse entre ellas conforman lo que son las palabras. ¿Okay? El fonema es una letra, el morfema y es la unidad más pequeña de la palabra que tiene sentido. La, ma, me, si, no, y al formar o al unirse conforman lo que es la palabra. La sintaxis es la combinaciones, administraciones de palabras en frases u oraciones, combinaciones puramente gramaticales, ¿no? Pues aquí la sintaxis nos va a dar las formas de cómo debemos conformar las palabras para formar frases y oraciones. Si yo les digo la siguiente frase, me van a decir si está bien o está mal y me dicen si está bien por qué y si está mal también por qué. Por favor. El gato come el comida. ¿Está bien o está mal esta frase? Está bien, dicen. ¿Está bien? A ver, les repito. Está mal. Está El mal. gato come el comida. Está mal, es la comida. Está mal. ¿Por qué está mal? mal, dice. ¿Por qué está mal? ¿Cómo debería haber sido? El gato come la comida. Ok, hay un error entre él y la, ¿verdad? Entonces, es probable que en algún momento ustedes hayan aprendido que debe haber una relación de género en las palabras, ¿no? La con lo femenino, él con lo masculino. Y esto es la sintaxis. La siguiente frase me van a decir si está bien. El gatos están negros. ¿Está mal o está bien? Es los gatos. Está mal. Los gatos sería. Los gatos, Negros. muy bien. Entonces hay una relación quizás ahí de pluralidad, ¿no? Han aprendido que algunas frases se escriben en singular y otro plural, y eso antecede la forma como está redactada. Entonces, todas estas formas de redacción se toman en cuenta. Cuando ustedes evalúan a una persona con afasia, se van a dar cuenta que la sintaxis se ve gravemente alterada, ¿no? Y se van a dar cuenta cuando ustedes puedan conversar con una de ellas. Bien, hay otro que se llama lexicón, que es el conjunto de todas las palabras en un lenguaje concreto. Cada entrada léxica incluye toda la información con ramificaciones morfológicas, sintácticas, pero no incluye el conocimiento conceptual. ¿Okay? Estamos hablando en esta cuestión de que ya es el conjunto de todas las palabras que ya forman varias oraciones. Ya estamos hablando de una idea, ¿no? Completa. La semántica es el significado que corresponde a todos los ítems léxicos, todas las oraciones posibles. Ya habíamos hablado sobre la semántica, es el significado, ¿sí? Que corresponde a cada palabra. Cada palabra tiene que tener un sentido, una definición.
Si no tiene esto, entonces deja de ser una palabra porque no tiene sentido y se convierte en un sonido. La prosodia, la entonación de voz, ¿no? Ustedes cuando me escuchan a mí dar las clases, ¿me escuchan tranquilo, alterado o nervioso? ¿Cómo lo hacen? Francamente. Tranquilo. Tranquilo, Lisa. Ok. ¿Les gusta el tono que utilizo para dar la clase? O quizá les gustaría que fuera un poco más bullicioso, más alegre, hiciera más, no sé, más chistes, me río, no sé. Ese tono Así está bien. Un poco más chistoso. Ok. Bien. La prosodia tiene que ver justamente con el tono, con la entonación, ¿no? Cómo una persona se expresa en relación a los niveles que utiliza de voz, ¿no? Más altos, más agudos, más chillones. Y a través de él se puede percibir si están molestos o enojados o bruscos, ¿no? Entonces, la prosodia también se evalúa. Por ejemplo, las personas que han tenido algún tipo de afasia tienen dificultades con la prosodia. Eh, Ellos hablan en un mismo ritmo, no pueden hablar más alto, más bajo, no pueden hacer este canto de la voz, ¿no? A veces lo hablamos más alto, más bajito, hablamos más rápido, más despacito. Entonces, a este conjunto de sonidos que acompañan la voz, que lo hace a veces más agradable, más desagradable y nos hace percibir el estado de ánimo de las personas, llamamos nosotros prosodia. El discurso es la unión de todas las oraciones en una narrativa, es todo el conjunto de las ideas que les estoy hablando. Es el todo, es la relación de todo, ¿no? Entonces, también evaluamos cómo las personas organizan su discurso. Bien, estos son elementos que espero que ustedes puedan ir memorizando. Hemos ido de lo más simple a lo más complejo. El fonema, el morfema, la sintaxis, el lexicón, la semántica, la prosodia y el discurso. El lenguaje es uno de los procesos cognitivos, al igual que la memoria, más estudiados. Al igual que la memoria, requiere que tú te dediques a esto y por la patología incluso sería como una subespecialidad. Es decir, tendrías que estudiar psicología, tendrías que estudiar neuropsicología y después de acabar eso, tendrías que estudiar también la afasia, la afasiología. Hay libros sobre afasiología, solo el lenguaje, dedicarte solo al lenguaje para tratar a estas personas. Nosotros tuvimos una reunión con la Asociación de Pacientes con Afasia en Bolivia y que solo tiene su sede en La Paz y que son pocos sus miembros porque no hay personas que se interesen por la afasia. Hoy mi paciente era una afasia de Broca. El señor que había venido había sufrido un accidente cerebrovascular y perdió de noche a la mañana el lenguaje, el habla, la articulación y nadie iba a hacer nada más por él. Se puede tratar, pero toma mucho tiempo y la persona debe querer. Además de eso, las personas deben tener las condiciones del tiempo y obviamente necesitan sostener económicamente esos tratamientos. Lo que sucede con el tratamiento del lenguaje es que cuando tú tratas a una persona, además de estudiar su caso y tener los conocimientos de especialidad, debes diseñar materiales para enseñarle a hablar. Cuando una persona pierde el lenguaje, volverla a recuperar es como volver a aprender a hablar, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando eran niños, o cuando, no sé, imagino que alguno de ustedes es mamá, ¿no? O es papá, y ha tenido a su hijo muy pequeñito, ¿cómo le enseñaban a decir mamá, papá? Es muy probable que se hayan tomado bastante tiempo y le hayan enseñado con la boca
a dibujar los sonidos, ¿no? Claro, el papá se estimulaba mucho con el nombre papá y la mamá quizás estaba muy intrigada en que sea mamá la primera palabra, pero como siempre los papás ganaban. Entonces, las personas nos vemos en la misma situación cuando tratamos a los pacientes con afasia. Les enseñamos a hablar de nuevo. Y ahí está un poco la paciencia que deben tener los pacientes. Volver a hablar, para ellos puede ser muy fastidioso. Ya tenían el lenguaje constituido y de noche en la mañana lo pierden y volver otra vez a intentar articular las palabras. Porque también después van a tener que organizar oraciones y van a tener que conectar nuevamente con esta relación entre masculino, femenino, cantidad de plural o singular. Y eso toma mucho tiempo. Entonces, de ahí que las personas tienen que sostener el tratamiento por tiempo, pagar al profesional. Y lastimosamente en nuestro país, a pesar de tener especialistas en lenguaje, no todos están orientados al tratamiento de la afasia. Espero que alguno de ustedes sea el primer afasiólogo en Bolivia que pueda atender a todas estas personas. Bien. Esta es una gráfica. Esta es una resonancia magnética funcional. Lo que se hace en estas imágenes que se obtienen en un resonador magnético muy potente es poder evaluar el consumo de oxígeno en el cerebro. Cuando una zona de tu cerebro se activa, consume mucho oxígeno, ¿sí? De ahí que te da mucha sed. De ahí que necesitas un ambiente muy ventilado para hacer tus actividades académicas. Es muy importante que estés en un lugar donde puedas recibir suficiente oxígeno. También es muy importante que después de hacer este conjunto de actividades puedas hacer alguna actividad física que te relaje y te permita meter más oxígeno a tu cerebro. Pero en este caso, en esta imagen, lo que se ha captado es el consumo de oxígeno por parte de las neuronas en las áreas que más se activan. Sé que lo que está escrito aquí está en inglés. Ok. Muy bien. ¿Alguien de ustedes puede traducir lo que está ahí escrito? Bueno. La primera tiene que ver, bueno, estos gráficos están reproduciendo lo que son las imágenes de activación de las zonas del cerebro. La primera imagen a su izquierda es viendo cómo el cerebro escucha. Esas son las áreas que se activan cuando una persona está escuchando. Ahora mismo, está así tu cerebro. Si pudiéramos sacar ahorita una resonancia magnética funcional de tu cerebro, es muy probable que se viera como la primera imagen. Voy a ver si puedo usar mi lápiz. Aquí. Esta primera nos está mostrando lo que es el cerebro en escucha. Se activa mucho lo que son las zonas de Wernicke, que es el área del cerebro responsable de la interpretación de las palabras. Como pueden ver, también hay una activación del lóbulo temporal que participa en el procesamiento semántico de las palabras. En esta otra región estás viendo el cerebro leyendo. Cuando tú estás leyendo, se activa mucho el lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal, porque estás visualizando la cantidad de letras, que no son simples letras. No se ve bien las letras, es un poco borrosa. Sí, la verdad está borrosa porque es una imagen. Mi intención es que vean más las áreas que están notorias por un color más rojo, amarillo y verde. Rojo simboliza
la zona más activa, amarillo, la segunda zona más activa, y la tercera, que es verde, la zona que también es activa, pero no en tanta intensidad, y otras zonas que están participando se ven un color también más claro. Las zonas que se encuentran oscuras son las que no están activas justo en ese momento. ¿Cómo se toman estas evaluaciones? Una persona se recuesta en una camilla e ingresa en un gran aparato para captar estas imágenes, y mientras la persona está recostada no puede mover la cabeza. Se les mete ahí un pequeño televisor eh, que sean compatibles con la resonancia magnética, y se les puede mostrar palabras, y entonces la persona tiene que leer las frases, ¿no? Hay una serie de oraciones que lee, y cuando está leyendo, justo en ese momento se están captando las imágenes para ver qué zonas del cerebro se están activando, y justamente como esta es la zona que se activa cuando uno lee, pero no solamente ve palabras, sino que las tiene que dar significado. De ahí que el lóbulo temporal también participa, porque ahí se aloja lo que es la memoria semántica, ahí se encuentra el centro de almacenamiento de las palabras, no solamente de ellas, ¿no? Sino no están ahí todas las palabras están en toda la corteza cerebral, pero el centro de administración para evocar estas palabras y recordarlas se encuentra ahí. Cuando tú lees, no solamente estás viendo un conjunto de gráficos, estás viendo palabras que tienen significado. Y cuando estás leyendo, no solamente estás pronunciando palabras en tu cabeza, sino que estás uniendo varios significados. No es un proceso simple, ¿sí? Tienes que no solamente unir palabras, sino estás uniendo un conjunto de significados que a su vez tiene un conjunto de palabras muy grande. Es un proceso muy complejo, que tiene una gran participación en el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. En este otro gráfico se ve lo que es el cerebro cuando hablas. Se está activando el área de Broca, que es el área de articulación del lenguaje, y la zona del cerebro o el área del cerebro que se llama motora primaria. En el área motora primaria es donde se da la orden a la boca y a la faringe de producir sonidos. Sin embargo, en el área de Broca es donde se planifica cada palabra que va a salir de mi boca. Es decir, antes de que yo pronuncie una palabra, el área de Broca ya la ha planificado, ya lo ha organizado, y le da simplemente la instrucción al área motora primaria del cerebro para que le envíe una orden a todo mi sistema focosón, a todo mi sistema que pronuncie palabras a través de la laringe para que pueda pronunciar las palabras. Y la cuarta y última gráfica muestra lo que es tu cerebro pensando en palabras. ¿Okay? La primera, tu cerebro escuchando palabras. La segunda, tu cerebro leyendo palabras. La tercera, tu cerebro pronunciando palabras. Y la cuarta, tu cerebro pensando en palabras, ¿no? Imaginando las palabras, recordando discursos. No está escuchando palabras, tampoco está leyendo, tampoco está haciendo articulación. Está pensando en un discurso, ¿no? Cuando tú recuerdas las cosas que yo te digo, las cosas que escuchas, tu sistema nervioso está activando lo que es el lóbulo frontal, un lóbulo muy importante. Entonces, es muy importante que le dediques mucho tiempo a la reflexión, al pensamiento. Es muy importante que haya un periodo en tu tiempo del día que te desconectes de todo y que simplemente te recuestes a pensar en las cosas y en las palabras que dijiste, te dijeron, o que te pongas a reflexionar. Ahí está el pensamiento, en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal expresa lo que es el nivel más avanzado del desarrollo cognitivo en los seres humanos.
Te lo dejo para que lo medites, mientras te das cuenta de lo importante que puede llegar a ser el pensamiento del día al día. Si hubiera más consultas sobre el pensamiento, las voy a responder con gusto. Lo que vamos a ver el día de mañana son estos, los parámetros que utilizamos para evaluar lo que es el lenguaje expresivo, la comprensión, la repetición, la denominación, la lectura, la escritura, el cálculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas evaluamos en el lenguaje. ¿Sí? Lo comprensivo se encuentra en el primer gráfico que acabamos de mencionar. Lo expresivo se encuentra en el tercer gráfico, ¿no? A ver, vamos a enumerar esto para que se entienda. Esto es el 1, esto es el 2, esto es el 3 y este es el 4. El 1 es la comprensión del lenguaje. El 3 es el lenguaje articulado o la expresión del lenguaje. También ahí se encuentra la denominación o la repetición. La lectura es lo que se encuentra en el gráfico número 2. La escritura tiene que ver con el gráfico número 3. ¿Ok? Y el cálculo tiene que ver con el número 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Vamos a mostrar cómo evaluamos estas zonas que se activan en nuestro cerebro para evaluar cómo está funcionando el lenguaje. A través de estas 3 actividades, evaluar lo que es el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, la repetición, la denominación, la lectura, la escritura y el cálculo. Y vamos a terminar hablando de las afasias. Vamos a distinguir algunas afasias y vamos a ver cuál de estas funciones que estamos evaluando se pueden ver afectadas. Y ya, con eso terminaríamos el día de mañana. Vamos a tratar de hacer algunos ejercicios de evaluación para medir el lenguaje, pero básicamente la mayoría tienen que ver con ejercicios muy sencillos que se hacen de manera verbal, ¿no? Como el lenguaje. Y algunas, como por ejemplo la escritura, que es muy sencillo también evaluarlas. Lo que es complicado es cuando tenemos un caso, llegar a distinguir qué tipo de afasia es, ¿no? Y imagino que eso se puede desarrollar en un nivel más avanzado. Nos tomaría muchas clases analizar todas las afasias. Bueno, hasta aquí creo que está bastante y el contenido para que ustedes puedan digerirlo durante esta noche. Imagino que también deben estar durmiendo muy bien, porque solo así están consolidando todo lo que están aprendiendo. No sé si hay alguna duda que quieran formular ahora.